como les decía antes, les damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy día. Mi nombre es Diego Matamala, yo soy psicólogo. Me van a ver de lado porque estoy con el celular y estoy con el computador, entonces estoy como, no sé para dónde mirar, pero es un agrado para mí estar acá. Me acompaña también Mónica Langevin. Preséntate nomás, Moni. Hola a todos y a todas, mi nombre es Mónica, soy educadora diferencial, trabajo en el campus Miraflores y junto con Diego le preparamos un taller muy entretenido. La idea es que sea un espacio para conversar, para aclarar dudas, para contar experiencias, así que están súper, ultra invitados a intervenir con el micrófono a través del chat, ya, para que nosotros en el fondo aprovechemos y disfrutemos este espacio, ya, así que bienvenidos a todos y a todas. Eso. Así que vamos a partir hoy día. Nuestro taller o nuestro espacio se llama Compartiendo técnicas y prácticas efectivas para disminuir la ansiedad en la universidad, ¿ya? Y por supuesto también desde el foco como académico, ¿ya? Nosotros sabemos que esto es uno de los principales desafíos que uno tiene en el momento de estar en la universidad, y no solamente en la universidad, durante toda la vida, ¿ya? Como el aprender a organizarse, el aprender también a combatir un poco la ansiedad y saber qué es súper importante. Así que le voy a dar el pase a Mónica aquí para que podamos ir partiendo. Ya, antes de empezar nos podemos presentar porque aprovechando que somos súper poquitos y lo vamos a hacer a través de un juego, ¿ya? Donde ustedes van a decir su nombre y de apellido van a decir alguna situación que les genera ansiedad. Por ejemplo, bueno, mi nombre es Mónica, disertación, ¿ya? Y le doy el pase, yo voy a mirar en la lista de chat de participantes y tienen que estar atentos a dar el pase a alguien, ya a quien sea. ¿Se entiende? Díganme que sí por el chat o por el micrófono. Se entiende, pero menos acá. Ya, mi nombre es Mónica, disertación, y le doy el pase a Zaira. Vamos, Zaira. Pueden Mi hacerlo con su nombre es micrófono o Zaira. chat. Clase online. Ya, bien, sí. Gracias, Zaira. ¿A quién le das el pase, Zaira? A Elena Espinosa. Ya. Gracias. Bueno, mi nombre es Elena y me estresa la pandemia. Gracias, Elenita. No veo nombre aquí, sí, Moniquita. No sé por qué, te veo solo a ti. Ya, a ver, Doy démosle el- Danae, yo te ayudo. Ya, tú le das el pase, Ya. gracias. Danae, Ya me llamo Danae y las pruebas. gracias, Danae. ¿A quién le damos el pase? ¿Qué falta? A la Cata Fuentes. La Cata, ya. Mi nombre es Catalina, trabajos grupales y le doy el pase a Laurita Morales. Gracias, Cata. Mi nombre es Laurita y hablar en público. Oh, Laurita, gracias. ¿A quién le damos el pase, Laurita? A Catalina San Martín. Ya. Mi nombre es Catalina y las pruebas también. Bien, Cata. Le vamos a dar el pase a un hombre. A ver, Benjamín. Bueno, me llamo Benjamín y recibir una nota. Bien, Benja. ¿A quién le damos el pase, Benja? A Diego, a Matamala. Diego Matamala. Yo. Mi nombre es Diego Deudas, y eso es lo que me pone ansioso. Y le doy el pase a... ¿Quién no ha participado? Antonio. Hola, mi nombre es Antonio y bueno, las cosas que me generan más ansiedad y estrés puede ser las pruebas y los exámenes finales. Perfecto.
Antonio. ¿Quién falta? ¿Qué Creo nos que ya. falta? El Diego Pérez. Diego Pérez falta. Sí. Ya, mi nombre es Diego y el tiempo. Falta de tiempo, contra el tiempo, todo lo que tenga que ver con el tiempo. Eso es un estrés constante, una ansiedad constante. Bien, Diego, gracias. No sé si falta alguien A más. todos por participar. Creo que Cristian. Cristian, ya le pasó a Cristian. Hola, mi nombre es Cristian. El frío en las mañanas, temprano, me estreso igual. Es verdad. Bien, creo que estamos todos, ¿cierto? Sí. Gracias por compartir. En general, podemos ver que hay algunas estudiantes y personas que como que nos parecemos en algunas cosas que nos generan ansiedad, ¿cierto? Y en nuestro diario de vivir, no tan solo en lo académico, podemos tener ciertas situaciones en que nos pueden generar estrés y ansiedad. Así que más adelante vamos a ir viendo uno a uno. Ahora viene una pregunta que es bien amplia, que tiene que ver con lo que le genera ansiedad a Diego Pérez, que es cómo ustedes organizan su tiempo. ¿Por qué se les hace esta pregunta, chicos? Es porque en general el organizar bien su tiempo, su espacio, ¿cierto? Y lo que ustedes van a hacer día a día, son técnicas que ayudan un poco a disminuir la ansiedad, ¿ya? Así que el Diego va a dejar de compartir, ¿cierto? El PPT y nos vamos a ir a una página que es menti.com. Y ustedes van a anotar el código que ahí aparece, ¿ya? O les comparto el link por el chat. Y así... verdad que aquí está la... Vamos a ver el... Contesten la pregunta en cualquier orden de cosas que ustedes la pregunta, lo que ustedes les genere, ¿ya? Pueden escribir ustedes lo primero que se les venga a la cabeza de cómo organizan su tiempo. Si quieren evaluarlo bien o mal, si quieren decir alguna técnica que utilicen, ya lo que ustedes quieran escriban en ese párrafo, ¿ya? Ingresan a menti.com y anotan el código que aparece ahí en pantalla. Pueden empezar. Vamos a darles un tiempito para que puedan ir contestando. Sí. La idea es que, como le decía Mónica, por supuesto puedan colocar lo que a ustedes se les ocurra, si lo logran hacer, si no lo logran hacer, ¿cierto? ¿Qué técnicas o si es que alguna vez han pensado en organizar su tiempo, ¿no? Como si les ha llamado la atención el recurrir a esto como una necesidad. Como decía muy bien Diego Pérez, creo que la presión de que muchas veces el día no nos alcanza para hacer todo lo que tenemos que hacer, o cuando estamos como contra el tiempo, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos plazos, eso evidentemente nos puede generar un poquito de ansiedad, y tiene mucha razón en lo que dice Mónica, ¿no? El aprender a organizar el tiempo tiene mucho, pero mucho impacto en la salud mental, en el bienestar. Y yo les voy a contar un poquito de eso, pero primero queremos ver qué es lo que contestan. Ya ha contestado una persona. Una persona, sí. Vamos a ir viendo ahí. Son anónimas las respuestas, para que sepan. Sí. No están presionados ni nada. Yo creo que puedes hacer clic sobre la imagen, Bonnie, para que se vayan viendo las respuestas. ¿Para ir viendo? ¿Se hagan viendo una idea? Uy, ahí está. Aquí está la primera respuesta. No sé organizarlo, intento, pero no me sale. Eso es algo como que vivimos todos. A veces se puede, a veces cuesta mucho. Creo que si te refieres a como no saber cómo hacerlo, hay técnicas que probablemente las vas a aprender hoy día, pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Y en momentos también donde estamos con hartas cosas. A veces, aunque uno quiera, es muy difícil hacerlo. Sí. Mira qué linda su respuesta, son muchas respuestas. Sí. Es que hay otra respuesta, dice, la verdad me cuesta mucho organizar mis tiempos de estudio, ya que nunca lo hice, pero nunca es tarde para empezar, ¿ya? Hay diferentes técnicas, las vamos a ver más adelante. Está desde el horario súper esquematizado, ¿cierto? De lunes a domingo, hasta una simple lista diaria,
Eso ya es organizar mi tiempo y distribuirlo, ¿cierto?, de acuerdo a las tareas y estudios que tengo, ¿ya? Eso lo vamos a ir hablando después. Dice, a ver, Diego, si me ayudas con esa. Sí, me despierto, ojalá antes del amanecer, practico técnicas de mindfulness, desayuno balanceado, y posterior al ritual matutino me preparo con los ramos donde tengo pruebas más prontamente. Súper bien. Súper, súper, súper. Muy bien. Mediante horarios, pero más semanales. Diarios no puedo, no me funciona. Bien, está bien. El hecho de que lo hagan a través de checklists o de horarios generales, ninguna técnica quiere decir que sea más buena o mejor que la otra, sino que la que les resulte es la adecuada. Por eso hay que ir probando. Anoto minuciosamente todo lo que debo hacer en una agenda y lo ordeno por prioridad. Después lo escribo en un calendario que tengo en la pared para asignarlo cada día. Súper bien. Bien, súper bien. Una persona ahí bien organizada. Y aquí hay otra respuesta. Dice, tiendo a anotar en mi calendario las evaluaciones de la U, pero siempre al final me atraso porque me distraigo muy fácil. Que ver con técnicas, lo mejor de concentración, que de distribución del tiempo. Ahora, es súper importante, bueno, mientras también el resto sí que está escribiendo, pero ya con esta respuesta ustedes se pueden dar cuenta que hay una tremenda variedad de formas de intentar organizar el tiempo, es decir, todos intentamos hacer cosas distintas, y eso tiene que ver un poco con las estrategias que ustedes pueden aprender, pero también tiene mucho que ver con conocerse uno mismo, como con saber cómo uno es. Ya, yo soy una persona, me identifico mucho con la última respuesta, ¿no? Como la que me distraigo muy fácilmente. Yo soy una persona que solo recurre a la agenda cuando colapso, cuando tengo demasiadas cosas que hacer. Normalmente lo llevo todo en la cabeza. Eso es súper negativo, lo sé, pero soy tan disperso que aunque tenga una agenda, no la dejo perdida por ahí, no la encuentro. Entonces, intento en este caso como hacer lo que más me sirve a mí. Y muchas de las cosas que ustedes van a aprender hoy día pasan o van a tener sentido cuando ustedes se apropien de esas estrategias, cuando ustedes las hagan suyas. Y eso implica, por supuesto, que probarlas primero, como experimentar e ir sacando conclusiones de cada, en el fondo, ensayo y error, por así decirlo. Así que ojalá que le pongan mucha atención a la parte donde les va a hablar también la Moni, como de un poco de sus sugerencias, porque tiene mucha experiencia en esto. Jeremy Albornoz levantó la mano. Jeremy, ¿puedes activar tu micrófono? Ya, gracias. Perdón, llegué un poco tarde, no sé si lo dijeron antes, pero yo creo que el tema de organizar el tiempo va de la mano, o sea, como que cambia mucho en si son presencial las clases o son online. Porque, por ejemplo, cuando era presencial, igual se me hacía un poco más fácil organizar mi tiempo de estudio, y ahora que no sé, online, como que tiendo a dejar como todo a última hora, porque como dije, yo soy el que dijo que se distrae muy fácil, y me distraigo muy fácil, entonces para mí ya el computador ya no hay distracción, entonces ya no puedo estudiar como con el computador así sin tener nada a mano, como un cuaderno o algún lápiz que me haga centrarme en el estudio. Entonces yo creo que eso. Sí, has dado en un punto súper relevante, porque si bien, por ejemplo, puede pasar igual que hay gente que se concentra súper bien en la mañana, gracias Jeremy, hay gente que se concentra súper bien en la mañana, pero resulta que en la mañana, ahora como están en la casa todos, niños chicos, hermanos, ¿cierto? No pueden porque hay mucho ruido y obligatoriamente tuvieron que pasar sus momentos de estudio a la noche. Entonces han tenido que tener adecuaciones respecto a esta nueva realidad que es estudiar online y estudiar desde la casa, ¿ya? Así que ahí, como dice Jeremy, si bien ahora ya no puede estudiar de computador porque es un distractor, y qué bueno que se dé cuenta de que él reconoce ya los distractores, eso ya es un paso adelantado, el hecho de ya darse cuenta de que necesita quizás un cuaderno, más lápices, a lo mejor salir del espacio del computador, ya está usando ahí una técnica, ¿ya? Que también lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Eso es lo importante, que ustedes reconozcan momentos del día que se concentran mejor, qué distractores están haciendo de que ustedes no puedan estudiar de una forma adecuada, ¿ya? Para que puedan ir ocupando técnicas que los ayuden en el fondo y que les permita estudiar, ¿ya? Parece que no hay más respuestas. No hay más respuestas. Creo que lo que sí es importante, como decía Mónica y Jeremy, es que ustedes, por sobre todas las cosas, tienen que reconocer que están en una condición que es absolutamente anómala. Estamos en una situación que no es normal, no estamos en
lo que habría sido un año normal, ¿no? Como con las clases en una sala, con espacios verdes donde salir a caminar, donde ir a tomarse un café, donde compartir con los compañeros, etc. Estamos en una situación que no es normal y que nos obliga a, además, tener que separar espacios de forma mental, porque cuando uno va a la universidad tienes una sala, que es la sala, por ejemplo, de biología, tienes una sala para ir a hacer el trabajo, tienes salas de estudio, tienes una biblioteca, tienes un montón de espacios que hacen ese trabajo por ti. Uno no tiene que separar mentalmente los espacios porque se da automático, ¿no? Porque es la infraestructura que tiene la universidad. Pero cuando uno está en la casa, tiene que hacerlo mentalmente. Uno tiene que decir, por ejemplo, voy a estudiar de tal hora hasta tal hora, y después mentalmente hacer ese cambio, porque uno sigue en el mismo espacio, en su pieza, compartiendo con la familia. Entonces, si bien eso es negativo, porque impacta un poco en la salud mental, efectivamente, pero ustedes están teniendo ahora, durante este año, un curso intensivo de poder mental, créanme. Van a salir muy fortalecidos mentalmente de esto. Así que mucha atención con lo que les va a contar Mónica ahora. Dame un segundo. Voy a compartir la presentación, Moni. Ya, sí, dale nomás. Yo voy a dejar de compartir esto entonces. Para que podamos seguir. Y ahí sí, ya pasamos a esa pregunta. Y viene esta parte importante. ¿Qué contempla un horario equilibrado, Moni? Sí, hay que considerar estos, chicos, para tener un horario equilibrado, porque si ustedes se dan cuenta, en nuestro primer gráfico hay 20 horas fijas que no deben ser alteradas en lo posible, porque ya se nos va, por ejemplo, un 40% solo en dormir. En lo ideal, si es que dormimos, ¿ciertos? De 6 a 8 horas, ya que es lo ideal para que nuestro cerebro descanse, almacene y distribuya todo lo que hemos aprendido durante el día y lo pueda guardar, ¿cierto?, en nuestra memoria. Ya se nos va otro 40% en lo que son las clases online, ¿ya? Y un 20% en lo que son los hábitos vitales, es decir, bañarse, alimentarse. Bueno, ahora el traslado ya no perdemos tiempo en eso porque estamos en la casa, pero el hecho de estar ya haciendo otras cosas dentro del hogar, ayudar, ¿cierto?, en lo que es el aseo, ¿cierto?, ya se nos van horas vitales, ¿cierto?, en 20 horas fijas. Y tan solo de esas 24 horas nos quedan 4 horitas. ¿Para qué? Para lo que es el estudio académico, para nuestra vida social, que es muy importante, si bien estamos encerrados en nuestros hogares, es muy importante que mantengan, ojalá, online esas conversaciones con sus amigos, con sus compañeros de universidad, con familiares que estén quizás a distancia, ¿ya? Porque la idea es que estamos encerrados, pero no estamos aislados del mundo, ¿ya? Y un 25% para lo que son los hobbies, ¿ya? Quizás, no sé si les ha pasado a ustedes, pero voy a ser un poco autorreferente. Yo antes de la pandemia no tenía ningún hobby. No sé si el Diego antes de la pandemia tenía algún hobby. Tenía, pero no lo hacía en realidad. Ahora No lo lo hacía. retomé. Y ahora ahora con la pandemia ha pasado que me he obligado a buscar algo que me guste, porque necesito hacer otras cosas que me distraigan un poco del trabajo, de la casa y del hijo. Entonces necesito un tiempo para mí. Eso también tienen que ustedes buscar en esa planificación del tiempo que logren hacer, en esa organización, buscar algo para ustedes, donde se desconecte de tanta pantalla. ¿Ya? Tengo 2 preguntas para ustedes, chicos, chicas. Primero, si es que nos quieren contar por el chat qué hobbies tienen, si es que tienen alguno, y si esa proporción de horarios que está ahí se cumple. ¿Ustedes efectivamente duermen de 6 horas a 8 horas? ¿Como que lo pueden hacer? ¿El sistema de la universidad les permite como seguir al menos esas sugerencias? ¿Qué opinión tienen al respecto? Nos pueden contar por el chat, si quieren poder abrir micrófono. O por micrófono. A lo mejor ese 40% no es en dormir, sino que es un 60% en dormir. Ah, claro. Los fines de semana. Claro. Estamos Yo ahí. Duermo un 30, un 20%. ¿Alguien quiera compartir? Si esto es como similar a lo que les pasa en su realidad, o es totalmente lo contrario, realmente no es así. Bueno, en mi caso, por lo menos, yo soy estudiante de la Facultad de Ciencia, Química y Farmacia, y sí, más o menos, ese gráfico de 6 a 8 horas, comúnmente busco, independiente a la hora que me duerma, olvidar que sean esas 6 a 8 horas. Se me permite, por lo menos. Súper. Zaira dice,
como 70% de universidad, pero y aún así no rindo. Esto es súper interesante, ¿ah? Vamos a tocarlo enseguida. ¿Alguien más? La Cata dice menos de dormir, más de universidad. Jeremy dice, yo he dormido muy poco últimamente, porque estudio de noche, cuando mi familia está durmiendo, así no me molesta. Pero creo yo que es por organización nomás, podría estudiar más en la tarde. Claro. Bien, ya. Aquí, yo sé que hay puntos súper importantes que yo quiero complementar, pero quiero escuchar también lo que Mónica nos puede contar, porque esto es muy relacionado con organizar el tiempo. ¿Lo de Jeremy dices tú? ¿O en general? ¿En general? En general, sí, mira, bueno, ahora como bien decía Jeremy al principio, toda esta organización del tiempo hemos tenido que hacer modificaciones en la casa, ¿ya? Lo importante acá, chicos y chicas, por ejemplo, está siempre la teoría de que uno tiene que estudiar en la mañana, no de noche, pero ahora tienen que buscar su ajuste, ¿ya? Por ejemplo, Zaira dice, en mi casa hay mucho ruido, pero en la noche tengo sueño. Ya. Entonces lo que hay que hacer quizás, buscar un lugar en la casa, ¿cierto?, donde el ruido a lo mejor no sea tan distractor, quizás poner música. Hay gente que piensa que estudiar con música es malo. La verdad que si a ti te funciona y te concentras con música, bienvenido sea, ¿ya? Ahora, si no te concentras con música, ahí es una mala estrategia, ¿ya? Ahora, el tema del tiempo, en una forma, ¿cómo decirlo? Si bien hay que ser estructurado, uno tiene que ser flexible, ¿ya? Porque si yo me planifico en un horario semanal y hay algo que no pude cumplir, ¿ya? O me pongo muchas metas de estudio, metas demasiado inalcanzables, eso me va a generar lo contrario. En vez de disminuir mi ansiedad, me la va a aumentar, ¿ya? Entonces, para empezar a hacer un horario de organización del tiempo, donde yo quiero poner horas de estudio, quiero poner mi hobby, quiero poner, ¿cierto?, mi horas para dormir, tengo que empezar de a poco, con metas cortas y alcanzables. Y a medida que va pasando el tiempo y me voy conociendo cómo funciono, oye, realmente puedo estudiar en la tarde, el ruido cada vez me distrae menos, ahora sí duermo en las noches, ahí voy aumentando mis horas de estudio, voy aumentando quizás una horita más, un día más de hobby, ¿ya? Pero la idea es empezar de a poco, no podemos abrumarnos y llenarnos de actividades y de horarios, ¿ya? Porque eso me va a generar lo contrario, mayor ansiedad, ¿ya? Ahora, este mismo gráfico que ustedes están viendo acá, se puede hacer en Excel, muy simplemente. Ustedes pueden, así como de repente si quieren, registrar un poco el tiempo que están durmiendo, el tiempo que dedican a estudiar, el tiempo que dedican a hacer cosas que los hacen felices. Con esas 3 categorías pueden obtener un gráfico muy similar a este y pueden incluso hacerse un propio seguimiento de cuánto están durmiendo, ¿cierto? En porcentaje, o sea, ¿por qué se los digo? Porque en salud mental, el buen dormir, por un lado, es tremendamente importante, porque cuando el cerebro descansa, cuando ustedes duermen, producen serotonina. La serotonina es finalmente un neuroquímico muy importante para la sensación de felicidad, de bienestar, de sentirse en el fondo muy satisfecho con la vida que uno tiene. Es muy importante. Pero además, para poder como llevar ese estado de descanso, también tienen que hacer cosas que les hagan bien dentro del día. Exacto. O sea, tienen, como decía Mónica, que buscar espacios donde ustedes se sientan bien, sientan bienestar, se sientan no necesariamente tranquilos, porque así como dice Sara, yo entiendo que a veces en la casa uno no puede dejar de convivir con quienes convive, y la dinámica familiar, normalmente en un año universitario normal, tal vez uno está viviendo en una pensión, en una cabaña, o está lejos de la familia, entonces tiene sus tiempos. Pero en o derechamente está en la universidad, pero ahora nos toca vivirlo todo en la casa. Entonces, son adaptaciones constantes que estamos haciendo y que es muy importante que, como mirando un poco estos gráficos que les mostramos acá, puedan considerar al menos adecuarlos, aunque sea un poquito, que se parezcan a ellos, ¿no? Porque descansar es tremendamente importante para el cerebro. Zaira decía en su comentario que esto es súper importante, como que ella rinde como un 70%, o sea, o leí como un 70% de la universidad y aún así no rinde. Sorprendentemente, muchas técnicas de estudio que contemplan finalmente cómo funciona nuestro cerebro, lo que nos dicen es que uno no tiene que estudiar en exceso, uno tiene que estudiar de forma súper equilibrada, porque el cerebro, para poder procesar y aprender realmente, necesita una cantidad equivalente tanto en lo que haces tú de la atención que le pones, por ejemplo, a lo que estás leyendo, y además de dejar tu cerebro tranquilo, descansar, sin entregarle nueva información para que pueda aprender lo que está aprendiendo, ¿se entiende? Entonces,
cuando un estudiante, por ejemplo, dice, no, yo estudio 10 horas al día o 6 horas al día, yo lo que te puedo decir es que de esas 6 horas tú estás aprendiendo como 50 minutos. Y todo el resto es una pérdida reiterativa que estás forzando a tu cerebro a ir sobre revolucionado y eso hace que incluso lo que aprendiste no te sirva. Entonces, es súper importante. Y además le pierde gusto al estudio también, porque uno dice, oh, claro, estoy estudiando. Claro, me pasé 6 horas estudiando y me fue mal. Eso pasa mucho. De hecho, a mí me pasó en la universidad. Y cuando aprendí un poco de esto, como que después de un poco de práctica, fue cobrando sentido, porque es verdad. O sea, es como exigirse correr una maratón sin descansar en ningún momento, como querer correr una semana seguida sin dormir. O sea, es imposible. Lo que uno tiene que hacer es justamente equilibrar. Y lo último, en esta diapo, para sentir bienestar, es súper importante, como la razón también de este taller, como organizarse. Como que cuando uno siente que está desorganizado, cuando uno se siente disperso, cuando uno está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, eso puede ser súper tolerable y uno puede decir, no, es como yo funciono. Pero crónicamente, es decir, como a través del tiempo, eso nos va generando un poquito de malestar. ¿Cómo? Tiene que ver un poco con cómo funciona nuestra mente, con la falta de descanso, con estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero eso empieza a influir negativamente en nuestra salud mental, entonces esto tiene que ver no solamente con que les vaya bien en la universidad, tiene que ver también con que ustedes estén bien y no desarrollen cuadros como moderados o graves de salud mental, como puede ser un trastorno de ansiedad, una depresión, ¿cierto? O cosas mucho más graves. O sea, esto también tiene que ver con autocuidado. Claro, porque como bien decía Diego, uno puede partir como avión quizá los 2 primeros meses y luego al final de semestre ya estamos, pero súper mal, ya no nos queda ánimo, tenemos sueño y es porque quizás no hubo un buen equilibrio de sus tiempos, ¿ya? Y es por eso que ahora le vamos a mostrar. Vamos a activar, ¿se acuerdan? Antes que, no sé ustedes, pero yo me acuerdo cuando era más chica jugaba harto a las sopas de letras. Ya me entretenía bastante. Y esto es una técnica también para mantener la atención y ayudar a nuestra concentración cuando sintamos que no nos estamos concentrando muy bien, jugar con nuestra mente, ¿cierto? Hacer ejercicio que estimula nuestro cerebro es súper saludable, ¿ya? Entonces vamos a jugar esta vez. Ustedes van a buscar 10 tips que ayuden a gestionar bien su tiempo, ¿ya? ¿Y cómo lo van a hacer? Van a decirme por el chat o por micrófono, por ejemplo, tambor 3, ¿ya? Que ahí se encuentra, desde ahí parte la palabra o el tips para gestionar el tiempo. O avión 6, y ahí yo la voy buscando y la voy a ir marcando en una pizarra interactiva que la vamos a compartir enseguida, ¿ya? Para que no se compliquen, estos 10 tips están de forma vertical, horizontal, derecha o izquierda, ¿ya? Pueden partir desde abajo o desde arriba, ¿ya? Pero no están en diagonal, ¿ya? Así que vamos a trabajar en grupos, somos 14 participantes, me van diciendo y yo los voy a ir marcando. Deja de compartir nomás, Diego, para yo compartirle la pantalla. Ya. ¿Se entendió? Si alguien no entendió, me puede decir. Ya. ¿La ven? ¿Ven la sopa de letras? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ya. Sí. Vamos, recibo. Vayan buscando. Le vamos a dar unos segundos para que busquen los primeros tips. Son 10. Pueden contarnos por el chat o por micrófono. Yo encontré recompensa, que está donde está la tacita de café. ¿O ¿Ya? no? ¿Ya? Sí, la tacita de café y 11. Ya. Ah, perfecto. Recompensa. Ay, yo encontré Luego pedir 5. ¿Perdón? Me estaban hablando 2 personas. Escuché que yo 5. igual encontré una. ¿Cuál encontraste, Laurita? Encontré pedir ayuda. Ya, Y ¿dónde esa está está? en... Está en el reloj 6, creo. Reloj. Ah, aquí está. ¿Perfecto? Sí. Ya, van 2. ¿Qué más? En el 4, distractores. Ah, aquí está.
¿Ya? Ay, me da con apretar el tamaño. ¿Alguien más? Método de estudio en la 10. En la 10. Ah, perfecto. ¿Ya? Yo encontré una aquí que me pasaba mucho en la universidad. No procrastinar. Una palabra famosa. Famosa, que está de moda. Llevamos 5, nos falta la mitad. ¿Alguien más? Relajación en la 10 con la taza de café. Hoy me Ah, en la 11, perdón. Ah, la ya. 11. Ya, hacia arriba. Metas en el globo, el 5. Globo 5, metas. Globo 5, Claro, globo hacia 5. abajo. ¿Dónde estás? Acá está. Perfecto. Estoy media chueca. Rendimiento, la pelota 5, hacia abajo. Pelota 5. Rendimiento. Bien. Nos faltan poquitas. Bien, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2. Reloj 12, comer. Ay, qué rico, tengo hambre. Todos tenemos Reloj hambre. 12. ¿En qué tendrá que ver comer con gestionar bien mi tiempo? ¿Alguien se lo... Energía. Energía. O pasa muchas veces que nos sentamos a estudiar, ay, me dio hambre, y me paro y dejo de estudiar porque tengo que ir a comer. Una alimentación Ah, sana puede ayudar muy bien. bien, Cata. Sí, como tips, los huevos, las almendras ayudan mucho para la memoria y la concentración. Hora en el avión 2. Pasa. Avión 2. Avión Horario. 2. Horario. Hay un punto para Zaire para mí. Ahí estamos para saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, son... Aplauso. Súper. Súper bien. Recuérdenlas, porque más adelante las vamos a volver a ver y se las voy a preguntar de memoria. No, las vamos a conversar. Pero todas estas palabras que alguno puede decir, oye, pero pedir ayuda, no procrastinar, lo vamos a ir conversando y lo vamos a ir viendo por qué se relacionan con el tiempo y por qué se relacionan con la ansiedad. ¿Ya? Súper bien. Dejo de compartir que veamos la... Vamos a compartir la PPT y como Oye, les decía, lugar de estudio. como le decía Mónica, al final vamos a repasar un poco de las cosas que vimos justamente en esa sopa de letras, como con tips un poquito más precisos, pero como estamos hablando de ansiedad, como estamos hablando de organizar el tiempo y también estamos hablando de estrés, mi pregunta para ustedes es, ¿qué es el estrés para ustedes? ¿Qué es la ansiedad para ustedes? Me lo pueden, si quieren, o nos pueden contar como la definición que ustedes manejen, o también lo que es para ustedes, ¿ya? Porque es súper importante saber lo que es para poder trabajarlo. Así que cuéntenme, no estamos en una instancia evaluativa, así que siéntanse libres de decir lo que crean. Puede ser por chat, pueden ser por micrófono, pero ¿qué entienden por estrés? ¿Qué entienden por ansiedad? Bueno, en mi caso, por ansiedad, es como el pensar en el futuro o el pensar en algo que yo no sé los resultados, por decirlo así, algo incierto, por ejemplo, qué nota La me incertidumbre. sacaré, Claro. como la incertidumbre. Y el estrés, bueno, tengo entendido que hay como un estrés sano y el estrés
el distrés, por decirlo así, el que hace mal. Y es, no sé, como el que nos genera presión, por ejemplo, tener una prueba, genera ese estrés. No, eso Súper bien, son mis súper bien. conceptos. Gracias, Benjamín. ¿Alguien más entiende lo mismo o algo distinto respecto al estrés y la ansiedad? ¿O cuál ha sido su experiencia, si es que nos quieren compartir? ¿Como que todos vivimos el estrés entonces y la ansiedad de la misma forma? Que te vaya bien, Elnita, gracias por estar. Gracias, Ya, Lenita, nos vemos. gracias. Que les vaya lindo. Gracias. Sabes que yo quiero compartir una experiencia que me pasaba en la universidad y que en momentos de estrés lo vuelvo a revivir. Momentos de estrés, por ejemplo, ahora en pandemia, que me sucedían en evaluaciones, que me llenaba de alergia aquí en el ojo. Ya, como que bueno, todo el mundo me decía anda al dermatólogo y yo conociendo me decían no, porque esto es porque vienen evaluaciones, vienen pruebas y por eso estoy estresada y me brotaba una alergia. Y claro, eso me pasó, me di cuenta que fue una época universitaria y luego acá trabajando desde la casa, ustedes saben que todo nuevo, volvió a revivir eso, ese estrés, y ahí me di cuenta, dije, wow, esto es algo que yo quizás mi estrés lo visualizo en el cuerpo, digamos, lo psicomatizo. No sé si a alguien le pasa, a algunos le sucede algo parecido, que lo pueda visualizar quizás con dolor de guatita o con temas de dolor de cuerpo. A mí me pasa con las alergias, por lo menos. Sí, a mí me pasa también con los dolores de la espalda, el dolor de estómago de repente. El estrés y la ansiedad, la verdad es que son parte de un continuo, ¿ya? Yo hoy día lo que les quiero compartir un poco sobre esto es que el estrés y la ansiedad, que muchas veces la gente los utiliza como sinónimos, y la verdad es que son parecidos, pero tienen formas de expresarse de manera distinta, pero en su forma más concreta, son una respuesta absolutamente natural del organismo, ¿ya? Lo que quiero que entiendan es que el estrés y la ansiedad, si existen, es porque biológicamente cumplen una función, ¿ya? Y cumplieron una función en algún momento en nuestra historia como especie humana, o sea, nuestros antepasados, ¿cierto? Que vivían en conjunto con depredadores, con otras tribus, en conflictos territoriales, etc. Bueno, muchas de esas cosas ocurren aún en día, pero ya me van a seguir en esto. El estar constantemente alerta de tu ambiente, por si te encontrabas con un depredador, por si te encontrabas con alguna amenaza, era parte de nuestra supervivencia. Y el estrés es una respuesta que tiene nuestro cerebro, el cual libera una sustancia que en muchas interacciones genera una respuesta muy fisiológica, que tiene que ver con ¿qué? Con que aumenta nuestro ritmo cardíaco, aumenta nuestra frecuencia respiratoria, empezamos a transpirar un poco, se nos tensan los músculos, se nos aprieta el estómago, puede incluso como disminuir el apetito. Entonces pasan muchas cosas interesantes cuando sentimos estrés, ¿ya? Cuando sentimos ansiedad, la ansiedad es una manifestación del estrés, pero tiene que ver la diferencia con el estímulo. Y con esto me van a entender. Estrés o un exceso de estrés, por ejemplo, en esta lógica de que es una forma que nuestro cuerpo detecta las amenazas, si yo tengo fobia a las arañas y en la mesa donde estoy ahora aparece una araña, eso me va a generar miedo. Y eso es estrés. Si yo voy a mi pieza y estoy pensando que me voy a encontrar una araña debajo de mi almohada, que tal vez si muevo la sábana voy a encontrar una araña, eso es ansiedad. Es algo que no está ocurriendo, que tal vez ni siquiera ocurra. El estrés es algo presente en nuestro entorno. La ansiedad es algo que todavía no ocurre y que tal vez ni siquiera va a ocurrir. Y son manifestaciones tremendamente clever de la madre naturaleza para ayudarnos a prevenir cosas negativas, para estar más atentos y sobrevivir. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el ser humano fue bastante inteligente, comenzó a vivir en cada vez comunidades más seguras, en ciudades, en entornos cada vez más controlados. Por lo tanto, el que yo salga a caminar ahora, bajo ninguna lógica, voy a estar pensando que me voy a encontrar con un puma o con un depredador. Tal vez puedo pensar que me pueden asaltar, pero esas son cosas como muy, muy puntuales. Pero cuando uno está en ciertas etapas de la vida, como la universidad, hay ciertas cosas
que se convierten en estresores. ¿Como qué? Por ejemplo, ¿qué estresores creen ustedes que aparecen en la etapa de la universidad? La Moni ahí les sopló delante hartos. Pero ¿cuáles son los que a ustedes se les ocurren? O lo que le pasa a ustedes, pues, ¿cuáles creen que son los factores que generan ansiedad o estrés en la universidad? El cierre de semestre, dice la Cata. Sí, por alguna razón no me deja ver el chat, pero el cierre de semestre, los exámenes, las pruebas, el tener que entregar un trabajo. Entonces, un poco de lo que quiero que se lleven de este concepto es, la ansiedad y el estrés son cosas que ocurren en la vida, que como muy bien decía Benjamín, tienen un margen donde son sanos. ¿Por qué? Supongamos que yo tiendo a procrastinar, ¿no? Tiendo a dejar las cosas para el final. Si me dan un trabajo que es de aquí a 2 meses, probablemente, esto yo lo hacía en la universidad, así que aquí estoy haciendo una confesión, probablemente yo lo deje como para las últimas 2 semanas. Y el hecho de que yo me siente a terminar ese trabajo tiene que ver con que me da la ansiedad porque necesito terminarlo, porque si no me va a sacar una mala nota. ¿Entiendes? Es como que la ansiedad me activa para poder terminar algo o concretar algo o hacer algo, dependiendo de la importancia que tiene. Lo que sucede es que las personas tendemos a esperar hasta el final porque eso ya genera una ansiedad. Claro, es como una ansiedad, como ya crisis, como que no me permite pensar en otra cosa. Pero claro, si tengo 6 meses para terminar un trabajo, no voy a pensar en ese trabajo por 4 o 5 meses. Y voy a empezar a trabajar cuando mi ansiedad me empieza a movilizar. ¿Se entiende? Entonces, la ansiedad efectivamente cumple un rol en nuestra vida. Y no es necesariamente negativa. Cuando es negativa, es cuando se mueve del espectro que es más sano, que nos permite como concretar las cosas que nos proponemos, a un espectro que es más paralizante. Por eso ustedes ven esa rayita o esa flechita de verde a rojo, ¿no? Porque un poquito de ansiedad en la vida está bien, nos permite terminar las cosas que nos proponemos, nos permite estar pensando en cosas que tal vez aún no han pasado para poder proyectarnos y no equivocarnos, ¿cierto? Nos permite adelantarnos a ciertas situaciones incluso, pero cuando es demasiada, cuando es muy intensa, como decía Mónica, cuando ya empezamos a dividirla con cosas que nos ocurren corporalmente, en la piel, en el estómago, dolores, eso ya estamos hablando de una ansiedad que es más crónica y que puede tener un impacto en nuestra salud física y mental. Y es ahí donde uno tiene que empezar a preocuparse. Pero preocuparse, ¿en qué sentido? Preocuparse para ocuparse, para hacer cosas que nos ayuden a disminuir esa ansiedad. Entonces, como Aquí, por síntesis, ejemplo, Diego, te cuento un poquito porque como no puedes ver el chat, Dana igual cuenta. Dice que también le da alergia nerviosa en las piernas, la Zaire igual, alergia y últimamente se le hinchan las manos y los pies. Y Laurita cuenta que la clase después de un paro también le genera mucha ansiedad y mucho estrés. Claro. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver manifestaciones del estrés y de la ansiedad como en varias áreas que componen en el fondo a cada persona. O sea, si se dan cuenta, a nivel del cuerpo se puede manifestar como tensión muscular, puede disminuir el sistema inmune, hay personas que sufren de colon irritable o dolor de guatita finalmente, cefaleas, dolores de cabeza, ¿cierto? Y un aumento de la disminución del sueño. Aquí también quiero contarles que no existe una fórmula mágica o un conjunto de síntomas que uno diga, ya, esto es estrés y esto es ansiedad. La verdad es que es una combinación de todas estas cosas y en distintas intensidades. Y todos lo vivimos de forma distinta, así que no es un fenómeno fácil de trabajar, para nada. Pero sí hay cosas que les van a servir de lo que les vamos a contar. A nivel cognitivo, por ejemplo, uno no se puede concentrar, le cuesta mucho concentrarse y memorizar las cosas, porque el estrés, la sustancia que libera nuestro cerebro cuando estamos estresados, interfiere con los procesos de aprendizaje. No es una sustancia que deba permanecer mucho tiempo en el cuerpo, ¿entiendes? Es como cumple su función, pero no debiese seguir más tiempo en nuestro cuerpo. Pero por la lógica de vida que tenemos nosotros actualmente, muchas veces vivimos estresados, o sea, no paramos, y eso es peligroso. En el área conductual, por ejemplo, puede aumentar el consumo de sustancias, de cafeína, tabaco, marihuana, alcohol, lo que sea, e incluso puede aumentar o disminuir nuestro apetito. O sea, si hay gente que dice que come por ansiedad, no sé si lo han escuchado, o si incluso les pasa a ustedes. A mí me pasa de repente, cuando estoy muy ansioso, de hecho yo fumaba mucho, ya por la pandemia dejé de fumar, hace como 6 meses que no fumo, que para mí es bacán, pero cambié el cigarro por la comida en la noche, ¿sí? Entonces cuando en la noche estoy ansioso, en vez de fumar un cigarro, me como una torta, o me como una olla. No te comes la olla, Rosa. A mí me pasaba en la U también.
Oye, me estoy dando cuenta que tenía todos estos síntomas en la universidad, por eso estoy reflejada. Me pasaba que cuando iba a estudiar para una prueba, yo me iba al negocio de la esquina del barrio, me iba a comprar chocolate, papas fritas, y tenía que mezclar dulce y salado porque el contraste, y me ponía a estudiar comiendo. Y eso era ansiedad a full. Claro. De hecho, ni siquiera era un alimento, como decía la Cata anteriormente, ni siquiera era un alimento que me iba a ayudar a la concentración o para aprender mejor, al contrario, iba a estar más prendida nomás, me iba a ayudar. Porque como se dice, tómate una Coca-Cola en la noche para estar despierto toda la noche. Pero eso Claro, mira, no ayuda en nada. Los seres humanos tendemos a hacer algo muchas veces sin control y sin planificación, que es la recompensa, que yo sé que la mencionaste y la vas a trabajar más adelante, porque una recompensa bien pensada, bien planificada, hace maravillas, pero que muchas veces uno hace es someterse, es decir, como entregarse al sufrimiento de la ansiedad y del estrés, así como ya voy a terminar este trabajo y no voy a parar en 10 horas, y después me voy a comer una pizza entera, porque me lo merezco. Y eso no es malo, si uno lo hace de forma aislada, pero muchas veces recurrimos a eso de forma constante, y incluso la recompensa deja de tener sentido, y empieza a convertirse en una suerte de dependencia, y eso hay que tener mucho ojo. Y por eso termina acá un poco con el área afectiva. Cuando estamos sufriendo de mucho estrés, de mucha ansiedad, se percibe un aumento de la ansiedad. Ansiedad como nerviosismo, ansiedad como estoy intranquilo, ansiedad como estoy pensando de forma acelerada, como que no puedo parar. Pero también puede aparecer súper de la mano sensaciones de tristeza, como de sentir como impotencia, irritabilidad, o sea, como que exploto, me enojo con otras personas. Eso tiene una explicación que es súper interesante, porque como yo les decía, un nivel sano de ansiedad y estrés nos permite movernos por la vida, nos permite funcionar, nos permite enfrentarnos a la vida. Pero cuando nos empezamos a como sobrecargar de cosas, o cuando el ambiente nos sobrecarga también de exigencias, como puede que esté pasando ahora con la pandemia, con las exigencias académicas y con todo lo que nos está ocurriendo, no logramos como controlarlo de una forma que nos permita ir sobrellevándolo. ¿Y qué pasa? Se empieza a acumular, en este caso, el cortisol, que es el neuroquímico finalmente que tiene que ver con el estrés, la hormona del estrés, y eso genera un impacto en el cuerpo súper negativo, es muy, muy malo en periodos extensos de tiempo, pero también impacta en la manera en cómo nos relacionamos con el resto y cómo, por ejemplo, estudiamos. O sea, con un exceso de cortisol y estrés, ¿por qué les digo esto? Es para que le haga sentido aprender a controlar esto, como que lo tomen como algo realmente importante, porque un exceso de cortisol, primero que todo, interfiere en nuestros procesos de estudio. Es decir, si yo llego a estudiar o dedicarle, supongamos, 6 horas de estudio en el día, si tengo un exceso de estrés, esas 6 horas se convierten literalmente en no más de 40 minutos de estudio efectivo. O sea, es tremenda la pérdida de tiempo. Y por otro lado, si yo tengo un exceso de estrés, eso puede afectar la manera en cómo yo reacciono frente a las otras cosas que me pueden ir pasando en el día a día. ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Supongamos que yo estoy estresado porque tengo un familiar que está enfermo, que está muy mal. Y eso me disparó la ansiedad y me disparó el estrés. El cuerpo es una máquina muy, muy especializada en sobrevivir. Por lo tanto, va a aprender a soportar ese estrés y a seguir para adelante. O sea, como caballito carretonero, yo digo, ya, ok, no importa, tengo que estudiar y sigo para adelante. Y pareciese de repente que el estrés como que se disparó, ¿cierto? Como que llega a una meseta en la cual yo puedo sobrevivir y seguir funcionando y haciendo cosas. Pero puede que de repente esté estudiando o esté escribiendo y se me rompe la punta del lápiz y reacciono y sobrereacciono de una manera pero tremenda, así como ¡guau! Como que grito. O si viene mi mamá o mi papá y me toca la espalda o me distrae, ¡ay, qué te pasa si estoy estudiando! Ya, eso es una sobrereacción por estrés, ¿se entiende? El estrés genera que uno, al momento de vivir una situación que puede ser muy pequeñita, con un estrés de fondo que puede ser muy grande, como una prueba, un examen o algo a nivel personal, genera sobrereacciones. Y muchas veces eso hace que hasta nosotros creamos que somos personas irritables o pesadas, o que somos mañosos, y a veces ni siquiera es eso, es que estamos muy estresados y no hemos parado. Y eso es súper importante de irlo como tomando en cuenta, porque ocurre más de lo que ustedes creen. Sí. Jeremy, por ejemplo, menciona en el chat, yo no tomaba café, pero ahora se me hace necesario. Yo creo que también tiene que ver el tema de los hábitos que hemos tenido que ir adquiriendo ahora encerrados. O sea, yo creo el tema de la culpa, ¿ya?
Quizás, como decía Diego, a lo mejor yo me quiero alimentar saludablemente, pero me encanta la pizza y como recompensa quiero la pizza, no es malo. Y ahora, por ejemplo, si necesito concentrarme o estar más activo tomando café, estoy hablando, no sé, uno o dos cafés para estudiar, tampoco es algo malo y tampoco es algo culposo. Pero si eso se transforma quizás en 10 litros de café en el día, sí, eso en el fondo me va a hacer daño a mi cuerpo, ¿cierto? Pero yo creo que en este minuto en que estamos, y como decía Diego al inicio, no estamos en este año 2020, ustedes no son estudiantes de la universidad, ¿cierto?, para que quieren este año académico. Somos personas que estamos en una pandemia y que tratamos de estudiar y sacar nuestro año académico. O sea, Exactamente. exigirse la culpa que pueda venir también, no es tampoco el momento de hacer dieta, o sea, todas esas cosas que nos pueden generar mayor estrés y confusiones, no es lo más adecuado, digamos. Y lo bueno también que quería mencionar, lo que nos decías tú, Diego, de identificar, ¿cierto?, en tanto físico, cognitivo, emocional, ¿cierto?, de los diferentes síntomas o señales de estrés. Es súper bueno identificarlo, por ejemplo, y me estaba pensando, o sea, yo antes de que a lo mejor me aflore la alergia en el ojo, quizás yo ya me puse con anterioridad un poco más irritable, quizás yo ya me presenté señales de que estaba durmiendo poco. Entonces, es súper bueno conocerlos para no llegar, ¿cierto?, a esas alergias a la piel, sino que, ya estoy durmiendo poco, estoy más enojona, ya, estoy ya presentando señales de que algo me está sucediendo y ¿qué tengo que hacer para combatir eso? ¿Ya? Claro. Para no dar quizás algo mucho más fuerte, mucho más moderado o alto, de niveles de estrés. Aquí, sí, les vamos a mostrar tips, o sea, ustedes ya lo están viendo acá, yo sé que la Moni le va a ir contando un poco sobre cada uno, pero antes de que los conversemos, el alcance que quiero hacerles es el siguiente, que todo lo que ustedes ven acá, que si bien son hartos tips, probablemente 1, 2 o tal vez 3 les van a hacer mucho sentido y van a ser los que les van a resultar. Para que algo resulte, para que algo pueda funcionar en el corto plazo, pero también en el largo plazo, uno tiene que trabajarlo como un hábito, como aprender. Imagínense cuando ustedes aprendieron a lavarse los dientes. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo yo convertí el lavarme los dientes en un hábito? Porque lo hice todos los días durante un largo tiempo. El ser humano a se veces demora 21 días en aprender un hábito. Exacto. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta para lo que vamos a conversar ahora. Como para las que les tinque o las que les gusten, acuérdense de eso. Como tienen que darse el tiempo de practicarlas. No presionarse a cumplirlo en un tiempo determinado, pero sí entender que si quieren convertir alguno de estos tips en un hábito, van a tener que trabajarlo de forma constante. Exacto. Y a veces pasa que lo tratan de hacer y dicen, prueban 2 días y no les resultó y piensan que no es para ellos. Entonces tienen o que no resulta. O que no resulta, esto no es para mí. Sí. Entonces, como dice Diego, hay que ser constante. Para que funcionen estos tips, tienen que ser constantes. Bueno, el primero es, que no lo encontramos en la sopa de letra, pero alguien lo mencionó en el chat, que es tener un lugar de estudio, que es súper importante en esta pandemia. A lo mejor podemos tener una pieza solo para nosotros para estudiar. Quizás tenemos que compartir el comedor, a lo mejor en la misma habitación donde duermo, pero lo importante es que este lugar de estudio, chicos, esté ordenado, esté iluminado, sea un lugar tranquilo, que esté alejado de distractores. Y si, por ejemplo, está en el mismo lugar de mi habitación, y eso quizás me puede generar quizás mayor ansiedad, porque me voy a acostar y voy a ver el computador, voy a ver los libros, voy a ver todo ahí desordenado. Como tips, lo que pueden hacer es tapar eso con alguna manta, alguna sábana, tapar ese computador, guardarlo en la mochila, si tiene un computador de escritorio, taparlo con algo más grande, cosa de que ustedes sepan que ya, terminé de estudiar, esto se tapa y se va, chao, me olvidé, ¿ya? Ahora voy a dormir y descansar y eso no lo veo ni lo miro, ¿ya? Por eso es importante también que esté ese lugar ordenado, ¿ya? Otro tips, dime, Diego. No, solo comentarte que la práctica clínica en psicología, o sea, cuando nosotros atendemos pacientes, especialmente pacientes que sufren de depresión, uno de los criterios diagnósticos, por lo menos en salud pública, cuando tú haces visitas domiciliarias, es mirar dónde vive la persona, cómo vive, cómo es su orden dentro de la casa, dentro de la pieza. Eso no es gratuito. Evidentemente, yo también fui universitario, yo también viví. No es un TOC, digamos.
Claro, yo también viví entre cajas y cosas así como, porque tenía un desorden en mi pieza tremendo. Pero incluso desde la experiencia personal, cuando uno se toma el tiempo y como que ordena un poquito y lo hermosea y se siente agradable para estar, eso tiene un impacto en la salud mental. O sea, y como les digo, no es gratuito que personas que sufren de depresión vivan en lugares oscuros, que están desordenados, que no se han limpiado durante tanto tiempo. Tiene que ver, por supuesto, con su dinámica, pero lo que voy es que lo que está acá, adentro de nuestra cabeza, muchas veces busca expresarse también en lo que está fuera de nosotros. Y lo que es más cercano es nuestra pieza, nuestro lugar más íntimo, nuestro lugar más personal. Entonces, pónganle ojo también a cómo es el espacio donde ustedes están habitando actualmente, porque ese espacio es el único que tienen durante este año. O sea, como que mientras no podamos salir y no podamos estar en la universidad, en los áreas verdes, ¿cachai? Como estudiando tal vez en la biblioteca, es súper importante que, así como uno dice, cuidar el cuerpo, bueno, también es importante cuidar el lugar donde estoy, donde estudio, donde hago mi vida. Aunque sea una esquinita, un lugar muy, muy de uno, pero es bueno saber que eso se puede ordenar, se puede trabajar. Sí. Y tiene que ver también con lo que tú decías del tema de que en la universidad tenemos los espacios para estudiar, entonces cerebralmente nuestro cerebro se dispone, ya es una sala de clase, me voy a concentrar. Aquí es lo mismo, o sea, si tengo un lugar ya definido de estudio donde voy a estudiar siempre, todos los días ahí, ya mi cerebro sabe, ya me voy a preparar para estudiar y me voy a concentrar. En cambio, si lo hago siempre en lugares diferentes, en lugares desordenados, me va a costar mucho empezar el estudio y voy a perder tiempo, que es lo que no queremos esta vez y queremos que ustedes aprendan, el tratar de su tiempo, ¿ya? Otro tips que yo creo que ustedes ya lo identificaron al comienzo cuando se saludaron, que es identificar distractores y eliminarlos, ¿ya? Si yo me distraigo mucho, ¿cierto? Con el teléfono, me distraigo mucho con Netflix, o quizá me distraigo porque pasa una mosca, ¿ya? Porque suele pasar. Traten, ¿cierto?, de identificar esos distractores y decir, ya, por esta hora de estudio el teléfono lo voy a poner. Hay aplicaciones donde tú bloqueas el teléfono, no puedes tomar para nada, y por una hora, ¿ya? Y eso les puede ayudar a ustedes, ¿ya? Sobre todo es necesario conocerse, saber qué me hace bien y qué me hace mal, y tratar de eliminar lo que me hace mal en el fondo, y no tan solo en el estudio, sino que en la vida en general, ¿ya? Eliminar las cosas que que están siendo tóxicas en el minuto, ¿ya? Otra cosa es establecer horarios, identificando prioridades. ¿A qué se refiere esto? Identificando, ¿cierto?, cuáles son las materias más urgentes, cuál es la materia más próxima de la prueba, en cuál me está yendo mal, cuál es la asignatura que estoy dando por segunda, por tercera, ¿ya? Porque obviamente esas asignaturas van a tener quizás más horas de estudio que las otras que son más fáciles o las que estoy dando por primera. Entonces tienen que ir definiendo de acuerdo a ustedes, a su realidad, prioridades cuando hagan su horario, ¿ya? Hay calendarios, hay checklists, hay temas de agendas, lo que ustedes sientan que se les acomoda más. Si ustedes, por ejemplo, ahora no tienen ninguna forma de establecer horario o de planificar su tiempo, también nos pueden ubicar después de este taller y nosotros lo podemos ver de forma individual, ¿ya? Porque no va a ser detallado, nos vamos a ver aquí paso a paso. Es como para otro taller, ¿ya? También es importante que utilicen un método de estudio según la asignatura y el contenido. Yo no puedo estudiar, por ejemplo, para álgebra de la misma manera que estudio inglés, ¿ya? Quizás o con la que estudio historia, no sé, dependiendo de lo que estén ustedes estudiando, ¿ya? Quizás voy a utilizar las mnemotécnicas, voy a utilizar la memoria, para otras voy a utilizar otro tipo de método. Entonces es necesario aprender técnicas y métodos de estudio de acuerdo a la asignatura, ¿ya? También, si quieren profundizar en eso, nos pueden ubicar esto y nosotros lo vemos con mayor profundidad. Sí, yo creo, ahí les sugiero como hacer uso de la tecnología. O sea, los métodos de estudio, como bien les dice Mónica, los pueden aprender y nos pueden pedir ayuda, nos pueden pedir orientación, y yo creo que eso es lo más fácil en términos de encontrar a alguien que pueda saber cómo estudias, qué es lo que haces bien, qué es lo que no haces tan bien, y qué métodos de estudio se ajustan como a tu carrera o a lo que más te cuesta. Pero desde ya, gracias a la tecnología, yo puedo escribir en Google, puedo escribir en YouTube, método de estudio para álgebra, método de estudio para biología, y les van a salir sugerencias, y van a tener ideas previas de qué es lo que tienen que hacer. Y yo creo que... ¿Y cuál les resulta? Claro, es como parte un poco por ahí, como aprovechando un poco también de eso.
Sí, que los estudiantes llegan y me dicen, no, álgebra no es para mí, pero resulta que el método que estoy utilizando no es el correcto y ese método no es para ti. Entonces hay que buscar otro. Que sea, no hay que ser flexible, no tenemos que quedarnos estáticos con una sola cosa. Ya, eso es lo que nosotros le queremos entregar en el fondo. Bueno, ya se mencionó, ¿cierto?, que hay que identificar cuándo rinden mejor, si en el día, en la tarde o en la noche, y de acuerdo a lo que en este minuto, en este contexto en que estamos, ¿ya? Saber pedir ayuda, chicos, ¿ya? Aquí no tener miedo a preguntar al profesor, a algún ayudante, preguntar si hay tutorías de la asignatura en que ustedes están más complicados, hacer grupos de estudio, ojalá no más de 3, porque ya después se forma chacota, pero saber pedir ayuda cuando algo no lo entiendo, ¿ya? Hoy y también hay, como decía Diego, hay múltiples páginas en YouTube también donde hay mucho material de estudio. Sí tienen que saber si es la misma metodología que siguen en la U. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? O sea, desde el campo de la ingeniería, de repente hay métodos que no son los que les enseñan en la universidad, donde aparecen páginas, videos en YouTube. Entonces ahí tienen que tener ojo y filtrar porque hay mucha información, pero de esa información es la que les puede servir realmente a ustedes. ¿Ya? Sí, y de todas maneras, pedir ayuda no es algo fácil. Yo creo que a todo el mundo nos cuesta. De hecho, a ver, para mí es súper importante que ustedes tomen conciencia de, no solamente de quiénes son ustedes, de cómo se ven en ese aspecto. Socialmente, la sociedad chilena, los chilenos, porque no hablamos de salud mental, no es algo que se eduque, ni respecto como un poco de la parte cooperativa, no solemos pedir ayuda, o solemos esperar a estar mal, solemos esperar a estar en crisis para pedir ayuda, porque finalmente el resto se da cuenta y ya no podemos esconderlo. Ese es como el criterio, eso es súper común. Como que yo conozco contadas con la mano personas que han pedido ayuda de forma preventiva, como, ¿sabes qué? Creo que me estoy empezando a estresar un poco, me gustaría obtener técnicas para poder manejarlo mejor. Eso es re poco común. Lo que es común es cuando llega alguien, estoy mal, me eché los ramos, no sé qué hacer, me quiero ir de la universidad. Eso es lo que ocurre normalmente, porque todos esperamos a estar mal, como que la olla reviente. Eso es parte de nuestra cultura, ¿ya? No es una crítica, es como para reconocernos. Y en ese reconocimiento, eso va muy de la mano, además, en que no somos una sociedad que ha cultivado una inteligencia emocional e interpersonal para poder acoger esa ayuda. Entonces, muchas veces, y esto lo digo con conocimiento de causa, tal vez van a escuchar como que si hacen una pregunta en clase, tal vez el profesor puede no ser particularmente acogedor, o si hacen tal vez alguna pregunta a un compañero, les pueden decir, oye, pero ¿cómo no lo sabes si lo estudiamos? Y uno empieza a sentirse como chuta, mejor no pregunto, mejor no pido ayuda porque van a pensar que tal vez no sé, o parece que el resto va más adelantado, soy yo el que está mal. La verdad es que no existen preguntas tontas y pedir ayuda es lo más sabio, es lo más inteligente que puede hacer un ser humano. O sea, de verdad, si los han convencido de lo contrario es porque han escuchado a la gente equivocada. Lo más sabio que puede hacer una persona es pedir ayuda. Entonces, en el fondo, si el profe les contesta mal, ahí el que está mal no son el que preguntó, el que está mal es el profe, porque el profe exacto. es resolver dudas. Absolutamente. Entonces, si han tenido experiencias que han hecho que ustedes sean recelosos de pedir ayuda, o les cueste, o no se atrevan, porque tal vez no los acogieron cuando pidieron ayuda, o tal vez le pidieron ayuda a alguien y no les entregó lo que ustedes estaban esperando, lo entiendo, pero es importante también que, y eso es parte también del crecimiento, de la adultez, de un poco empezar a hacerse autónomo como persona, el hacerse cargo antes de que esto sea una crisis. Porque cuando uno espera a que uno toca a fondo, la verdad es que salir de eso es mucho más lento y uno se frustra, porque ya explotó la situación, para poder salir de esa situación requiero más tiempo y si empiezo a hacer cosas como por ejemplo los tips que le estamos hablando, supongamos que ustedes están en esta sesión para aprender tips de estudio, pero el examen lo tienen mañana. Es como, evidentemente, esperaron tal vez, o esto se dio el último día, y la sensación va a ser como de chuta, esto tal vez no me va a servir mucho porque esto requiere más planificación. ¿Se entiende? Es como, que aquí el mensaje es, atrévanse a pedir ayuda, pero también háganlo de forma preventiva. No esperen el último momento para hacerlo. Bien. El otro tips es la relajación, ya como lo habíamos mencionado anteriormente, que tiene que ver con el buen dormir, el descansar, que mientras estudio en el día hayan descansos, tiempo de descanso. No puedo estudiar 4 o 5 horas seguidas, tienen que haber momentos en que yo sí me relaje, momentos para el ocio. ¿Ya? Otra técnica también es la respiración, ya que la vamos a ver más adelante también.
Eso ayuda mucho también a lo que es disminuir la ansiedad y gestionar bien. ¿Por qué gestionar bien el tiempo? Porque si yo, por ejemplo, no hago nada de relajación, en el fondo voy a andar más lento, voy a andar más estresado, y mi tiempo, en el fondo, no lo voy a optimizar como podría ser si yo sí haciendo esas técnicas de respiración o de descansar. Voy a andar, o sea, voy a pensar, no sé, hay chicos que me dicen, no, no fui al cumpleaños de mi abuelita porque me quise quedar toda la tarde estudiando. Y resulta que toda esa tarde se transformó en 2 horas porque no tuvo un momento de relajo, trató de ocupar todo el tiempo en estudiar y no se puede, o sea, no somos máquinas. Eso es lo que le queremos decir, ¿ya? Claro. La recompensa. Aquí ustedes tienen que pensar en algo que realmente les guste, les agrade, ¿ya? Hacer después de cuando hagan una tarea grande, ¿ya? O tareas pequeñas también, pero cuando estudien. Algo que les traiga a ustedes felicidad, satisfacción, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a estudiar toda esta semana porque tengo muchas pruebas, pero el sábado me las voy a dormir todas. Esa es una recompensa. Dense momentos, regálense instantes, ¿ya? Donde ustedes digan, esto me lo gané, ¿ya? Y ustedes no lo crean, pues uno puede decir, oye, pero si no somos niños chicos, los niños chicos típicos que después hacen una tarea en el jardín, una carita feliz, un dulcecito. Es más o menos parecido, pero para que ustedes piensen para que ustedes sepan, perdón, que el cerebro de una forma inmediata nos sentimos de una forma plena, nos sentimos bien, ¿ya? Y después ustedes pueden ir cambiando esa recompensa, dependiendo de la tarea, ¿ya? A lo mejor si estudié solamente 1 hora, mi recompensa quizás no va a ser dormir todo el día, todo el fin de semana, tienen que ser igual, súper equitativas, ¿cierto?, con su trabajo. Quizás estudié 1 hora y mi recompensa va a ser, ya, un capítulo de mi serie. Ya tienen que ir siendo, como dijimos en la presentación anterior, ojalá que todo sea equilibrado, ya, con sus realidades y con lo que ustedes hagan, ¿ya? El no procrastinar, ¿ya? Aquí es muy común, ¿ya? Yo creo que ustedes saben lo que significa, en el fondo es aplazar, ya no, mañana lo hago, no, mañana estudio, la prueba en 2 semanas más, me queda tiempo. Hasta que nos pilla el minuto y nos quedan solamente 2 o 3 días para estudiar toda la materia, ¿cierto?, del semestre, o para el examen, ¿ya? Como tips, para que ustedes no procrastinen una tarea, empiecen siempre con tareas medianas, de mediana complejidad, ¿ya? No se tiren a lo difícil, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que ganar en esos 10 minutos que les dediquemos a esas tareas de mediana complejidad, estamos ganando tiempo de concentración, estamos ganando interés en la tarea, ¿ya? Y estamos ganando una actitud positiva a la tarea. Si yo con tareas de alta complejidad, puede pasar, no siempre, puede pasar que me frustre, puede pasar que no me resulte y diga, y abandone la tarea. ¿Y aquí estoy haciendo? Procrastinando. Entonces empiecen con una tarea que a lo mejor, un ejercicio estoy pensando, algún contenido que quizás vieron en clase. Es mediana complejidad porque lo vi en clase con el profe, pero lo voy a hacer yo, de forma individual, ¿cierto?, para ver si me resulta. O quizá un ejercicio que hicieron el día anterior, lo voy a replicar, es más o menos difícil, me resultó, pero lo voy a hacer de nuevo. Entonces eso me genera un estímulo de refuerzo positivo, ¿ya? Luego de esos 10 minutos, ustedes se van a lo que es alta complejidad. ¿Por qué? Porque como bien dijo Diego, nuestra concentración, ¿cierto?, a lo mejor van a durar 45 a 1 hora máximo. Entonces, en esos 40 minutos que vienen de alta complejidad, es donde tengo que darle con todo el contenido, ¿ya? Porque luego los otros 5 minutos estoy pensando en 1 hora de estudio, ¿ya? Porque más allá de eso no nos concentramos mucho. Tengo que terminar con algo fácil. Ya voy a ver este contenido, este ejercicio, porque es súper fácil, lo voy a terminar de hacer, porque necesito menos concentración, ya estoy me bajó la fatiga, ya más cansada, me dio hambre, y ahí necesito un descanso, y volvemos al tips anterior, necesito relajarme un momento, para luego continuar después de 15 minutos con la tarea nuevamente, ¿ya? Yo creo que muchas de estas cosas que ustedes y nosotros les estamos contando, y es hasta cierto punto parece cierto, ¿no? Es muy de sentido común, como, claro, sí, cuando yo era chico me decían que tenía que estudiar en un lugar ordenado, ¿cierto?, que tenía que tratar de llevar un orden, tenía que tratar de estudiar relajado, ¿cierto?, utilizar métodos de estudio, y muchas veces pasa que, y esto nos pasa también a las personas, lo que nos decían nuestros papás de la vida, que no empezamos a escuchar hasta que experimentamos,
hasta que nos damos cuenta que lo que traemos, los recursos que tenemos, a veces no son suficientes para hacerle frente a, por ejemplo, el desafío de la universidad o a un ramo que puede ser muy complejo. Todo esto que le estamos contando son técnicas evidenciadas que funcionan. Científicamente son métodos que funcionan. Y por algo se repiten constantemente. Esperamos que, por supuesto, que quienes estén hoy día entraron porque necesitan un poco tener este recordatorio. Respecto a lo que es procrastinar, hay tres cositas súper interesantes y muy cortas que les quiero contar, que les puede hacer sentido. Muchas veces procrastinar la gente lo habla de forma peyorativa, como si fuera negativo, ¿no? Como procrastinar es muy malo. La verdad es que eso lo hacemos todos los seres humanos. ¿Y por qué procrastinamos? Hay muchos estudios que han ahondado en eso. Y la verdad es que cuando uno se enfrenta a una tarea que es desagradable, como puede ser estudiar por un ramo que no me gusta, como puede ser terminar un trabajo que no tengo ganas de terminar, el cerebro procesa esa información en los mismos circuitos del dolor. No significa que nos va a doler el cuerpo, que nos va a doler algo, pero procesa esa información en los mismos circuitos neurológicos del dolor asociados. Entonces, evidentemente nos genera un desagrado real. No es mentira, no es que son flojos, no es que no quieren trabajar, es porque el cerebro está procesando esa información en un lugar que nos desagrada, ¿ya? ¿Cómo, además de lo que les comentó Mónica, podemos también aproximarnos a estas estrategias que les comentaba, como de partir tal vez por lo más simple y de a poquito lo más complejo? Es una técnica muy simple, es primero imaginar que estoy haciendo esto que no quiero hacer. Es decir, si tengo que sentarme a hacer un trabajo que no quiero hacer, que me da lata, que es fome, lo que sea, lo que puedo hacer es cerrar los ojos por 1 o 2 minutos e imaginar que empiezo a hacer ese trabajo. Suena súper tonto, pero eso ayuda a que disminuya la ansiedad para comenzar el trabajo. ¿Sí? Y lo otro es... Y no, y lo otro que también, ojo ahí con eso, imaginárselo de una forma exitosa, porque si yo empiezo a imaginar, me va a costar, pucha, qué lata, no me va a funcionar, ahí no me van a dar ganas de empezar, pues. Tienen que ser conforme, ya lo estoy haciendo, me está resultando, estoy entendiendo. Sí, es como súper antojadizo y de repente forzado, pero el ser humano tiene ese poder mental, ¿no? Podemos como lograr hacer muchas cosas porque tenemos imaginación, porque tenemos creatividad, porque controlamos nuestros pensamientos, al contrario tal vez de los animales o de otros seres vivos, tenemos mucho más control consciente. Y eso no solamente nos permite pensar, nos permite modificar nuestras conductas. Entonces, esa técnica, como imaginarlo antes y imaginarlo de forma positiva, es súper efectiva. Y lo ocupan, de hecho, deportistas de alto rendimiento. Y otra cosa es, derechamente, sentarse a hacerlo, pero diciéndose ustedes mismos que solamente lo van a hacer por 5 minutos. O sea, me voy a sentar a hacer esto y lo voy a hacer solo por 5 minutos. Generalmente ocurre que una vez que uno ya se sienta, aunque diga que lo va a hacer por 5 minutos, se extiende un poquito más y empieza a avanzar. ¿Ya? Eso puede servir en casos donde realmente estén frente a tareas que son como desagradables o que le generan ansiedad y estrés, como también puede ser estudiar para alguna gran prueba, ¿entiendes? Como todo lo que les comentó Mónica, más estas dos técnicas combinadas, pueden también ayudar un poco en eso. Sí, súper, súper, Diego. Y por último, las metas, estas metas que ustedes se planteen, que es importante tener metas. Yo creo que el ser humano funciona a través de metas y de sueños, que estas que sean realistas y cortas, ¿ya? No puedo yo decir, me voy a leer el libro de 100 páginas en una noche. Imposible, ya estos que sean de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a la disposición, ¿cierto? Pero sí importante que ojalá que las anoten, ya ojalá, porque como decía Diego al principio, es una muy mala técnica el no anotarlo, ya porque en el fondo no descargo todas las preocupaciones, las ideas, no las descargo de la cabeza. Entonces, el anotar las cosas hace de que yo ya las estoy palpando y traspasando a algo más concreto, ya que es a través de la escritura. ¿Ya? Así que ojalá que esas metas sean realistas, sean diarias. No, una vez me pasó que le pedí a una estudiante que se planifique y se planificó todo el año. ¿Ya? Eso obviamente me va a generar mucha ansiedad, me va a generar mucho estrés porque me estoy imaginando cómo yo en marzo voy a terminar diciembre o a fin del semestre. No, ojalá esas metas que empiecen día a día, luego aumenten semana a semana, posterior ya pueden planificar el mes, ya, pero no más allá de eso, ¿ya? Estos son tips para que gestionen su tiempo, para que lo optimicen y en el fondo para que disminuyan así su ansiedad, ¿ya? Exacto. Eso yo creo que es como lo que le podemos entregar hoy día y estas maravillosas aplicaciones que son gratuitas, que les pueden ayudar a ustedes, ¿cierto? A meditar, dormir mejor, que el Diego se las quiere. Alguien había dicho que practicaba un poco de mindfulness, ¿cierto? Dentro de los que estaban presentes acá.
el mindfulness de hecho, hay actividades que está haciendo la universidad respecto a mindfulness, seguramente van a haber otros talleres que van a hablar de eso, pero eso no quita, insisto, como aprovecharnos de la tecnología, que ustedes puedan buscar de repente en YouTube, si es que no lo saben muy bien qué es el mindfulness, cómo se practica, porque es una técnica súper simple, es estar presente en el momento, es estar consciente de dónde estoy, cómo estoy, tomar conciencia de las sensaciones corporales, ¿cierto? Como por ejemplo si estoy estudiando, no solamente estar pensando en si estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo, pensar o tomar conciencia de si tengo frío, si estoy cómodo, si la silla me acomoda donde estoy, si la postura en la que estoy es agradable, porque los seres humanos tendemos a automatizarnos, tendemos a dejar de percibir el ambiente en favor muchas veces de lo que estamos haciendo en el momento. Y eso puede ser súper negativo. El mindfulness ayuda con eso. Yo les tengo 2 técnicas que son súper simples para que vayan practicando como un poquito de respiración y mindfulness finalmente para ir fortaleciendo la capacidad de control. ¿Por qué control? Porque el control es justamente lo que nos falta al momento de querer terminar una tarea. No puedo controlar completamente mi desagrado y no me logro sentar a hacer un trabajo. O no logro controlar completamente esa distracción que hace que me vaya a hacer otra cosa o que me ponga a ver una serie en Netflix en vez de estudiar para algo que tengo que hacer. ¿Cuáles son esas 2 técnicas? Muy simple. La primera es la respiración del 5x5x5, que uno inspira por 5 segundos, así. Mantiene el aire 5 segundos. Y bota el aire por 5 a 7 segundos. ¿Por la boca? ¿Por la nariz? Por la boca. Ya. Hagámoslo. ¿Sí? Pueden hacerlo como si ven aquí la posición de mi mano como salgan de mi playa. Esa es como la posición de la meditación. Así que vamos, inspiramos por 5 segundos. Háganlo con nosotros. Hagan la prueba. Si quieren pueden cerrar sus ojos también. Vamos, inspiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Mantengo por 5 segundos. 1, 2. Y boto por 5 o 7 segundos. Esa respiración, que es muy simple, muy simple, si yo la hago antes de dormir, o en la mañana, o aunque sea una vez en el día de forma repetitiva, la puedo convertir en un hábito. Esa respiración sirve para manejar la ansiedad crónica, esa ansiedad que tiene que ver con la prueba que viene mañana, lo que tiene que ver con cosas que me están preocupando en el día a día, tiene que ver con esa ansiedad que sentimos que nos acompaña durante el día. Con esa respiración podemos llevar nuestro cuerpo a un nivel un poquito más basal y nos empezamos a sentir un poquito más relajados y permite además retomar un poco el control y como darnos cuenta en qué estamos. Y a veces incluso poder decir, ¿sabéis qué? Hoy día he estado estudiando demasiado, o sea, ¿sabéis que merezco sí o sí una recompensa? Ya, voy a ver una serie o voy a comer algo rico. Ya, ahí nos permite como tener un poquito más de conciencia de lo que estamos haciendo. Si es que, no, aunque no hemos conversado, pero si es que alguno de ustedes ha sufrido de crisis de ansiedad o crisis de pánico, si están o conocen de alguien que sufre alguna crisis en presencia de ustedes, esta respiración nos sirve para una crisis, ¿ah? Necesito ese alcance. Cuando una persona o ustedes mismos están teniendo una crisis de pánico, que la crisis de pánico es cuando uno pierde el control, cuando está así como, ah, no, esto está mal, y empieza así como muy fuera de control, la respiración que sirve en ese contexto es una respiración más rápida. Uno toma sus manitos así y empieza a respirar en sus manos como si fuese una bolsa de cartón y respira rápido un ratito, así. Ya, eso ayuda a disminuir, sí, eso ayuda a disminuir un poco la ansiedad cuando estoy sufriendo una crisis. Por eso quiero que entiendan que hay 2 formas de respirar. Cuando quiero relajarme, cuando quiero dormir bien, cuando estoy teniendo una ansiedad como media leve, ya, ahí puedo ocupar la de 5x5x5. Si alguien está teniendo una crisis, o yo estoy teniendo una crisis y siento que estoy perdiendo el control, respirar rápido nos va a ayudar un poquito a equilibrarnos. Si intento respirar lento cuando estoy teniendo una crisis, lo más probable es que me desmaye, que tiene que ver con un tema de oxígeno. Entonces, es súper importante que conozcan esa diferencia. Y esto, combinado con mindfulness, se puede hacer, por ejemplo, ustedes practicando esta respiración por 5 o 10 minutitos en su pieza y con los ojos abiertos, mientras respiran, mientras piensan en contar 1, 2, 3, 4, 5, 1, traten de forzar
que sus ojos miren a un punto fijo, un punto en su pieza, un punto en la pared, o algo, como conscientemente decirse a sí mismos, mira, por ejemplo, yo tengo una silla al frente, mira esa silla y no pierdas tu vista de esa silla. ¿Qué hace eso? De forma sistemática en el tiempo, eso fortalece la conexión que existe entre la corteza prefrontal y la amígdala del cerebro, la que maneja los impulsos, la que maneja el miedo, las emociones. Si yo fortalezco ese puente, gano control. Es decir, cuando empiezo a sentirme ansioso por la prueba, cuando no logro sentarme a estudiar, cuando no logro sentarme a terminar el trabajo, si yo practico estas cosas durante un tiempo determinado, que yo diría que debe ser más de 2 meses, ese control biológicamente empieza a aumentarse. O sea, se ven cambios en el cerebro. Es fantástico lo que es el mindfulness. Y Entonces, podría ser el hecho de que si yo miro un objeto cada vez que hago la respiración, después, no sé, ese mismo objeto pueda estar en una prueba y en vez de respirar, mirar el objeto y ya me calme. sí, es que eso es como lo que viene después. Por ahora, ya. es como, pues, claro, como para facilitar un poco la iniciación en técnicas muy concretas que les permitan obtener beneficios en un corto o mediano plazo, está esta respiración y está tal vez esa técnica como muy específica, muy completa. Pero mindfulness es mucho más que eso, ¿eh? Es mucho, mucho más que eso. Si les interesa, pueden buscarlo, en algún momento hasta nos pueden escribir por las redes sociales diciendo, oigan, ¿por qué no nos hacen un taller de esto? Sería bacán. Nosotros estamos súper abiertos también a sus sugerencias, así que si les ha llamado la atención algo de lo que hemos conversado hoy día o les gustaría profundizar más en cosas que tal vez no tocamos con Mónica, por favor escríbanos en nuestras redes sociales y sugiérannos cosas porque nosotros siempre estamos buscando nuevas temáticas para hacer talleres. Dicho eso, terminamos, creo que con nuestra sesión de hoy. Esperamos que les haya gustado. No sé, cuéntenos qué les pareció. Por último, Y déjenos gracias, una se manito quedaron hasta arriba. el final. Sí, ¿Les podría hacer sí. una consulta?